Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Y aquí, donde hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios, de marketing y venta, hoy estamos con un invitado y nuestro invitado se llama Tom Horsey. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar contigo virtualmente, aunque estamos en dos lados de un océano bastante grande. Sí, el charco, como dicen los españoles, ¿no es cierto? Nos cruza el charco. ¿En qué lugar específicamente estás, Tom, en este momento? Yo estoy en el sur de España, en Andalucía. En Andalucía, en el sur de España. Qué bien, qué bien. Bueno, yo estoy en Santiago de Chile, estamos a, no sé, 12.000 y tantos kilómetros de distancia y a 4 horas con diferencia horaria también, así que tenemos alguna diferencia. Oye, Tom, yo por lo que leí, por lo que vi, tú te dedicas eres inversionista en emprendimiento, emprendimientos digitales. Cuéntanos un poco más de eso. Pues mira, yo sí invertimos en empresas. Lo que pasa es que yo me siento mucho más emprendedor que inversor. Es decir, que hoy en Ajá. día lo que hacemos para emprender es invertir, pero desde el foco de, digamos, operador, ¿no? Del foco de personas que ya hemos pasado por las fases que están pasando las empresas donde invertimos y bueno, y intentamos apoyar y ayudarlas al máximo posible. Ok, pero tú partiste emprendiendo o partiste, siempre estuviste del lado del inversor. No, empecé en el lado de la luz y pasé al lado oscuro. Oye, Eh, ¿y en qué mm, emprendiste? ¿A qué te dedicabas tú, Tom? Pues inicialmente, bueno, casi todos mis emprendimientos, esto como fondo es, digamos, el número 15, pero el resto, la gran mayoría han estado en temas de contenidos digitales y marketing online. Yo empecé en el mundo de publicidad online en 1996 y empecé en el mundo de publicidad o vamos a decir marketing móvil en el año 2000 y en el mundo de publicidad móvil en el año 2006. Bueno, y luego ha habido una evolución, digamos, de todo eso hasta Ajá. tal punto donde hoy en día pues el móvil es el centro de todo, ¿no? Pero no era siempre así, es decir, que eso ha sido una evolución en el tiempo. En el futuro, quién sabe, serán las gafas, los relojes, los Eso, implantes cerebrales, ya veremos qué sea, qué digamos, bien. el centro del mundo publicitario, por hoy en día es el móvil. Claro, y con la inteligencia artificial también que nos ha revolucionado bastante todo este mundo de la creatividad y el desarrollo. Oye, pero tú originalmente estabas solo, estabas en alguna agencia, estabas trabajando con más gente en el mundo de la publicidad o de contenidos digitales. Pues la verdad que yo empecé yo tenía 18 años inicialmente cuando vine a España y era un año sabático, digamos, sabático de trabajo, pero un año de no estudio entre el colegio y la universidad. Y eso hice porque mi abuela era ecuatoriana y en mi familia nadie hablaba español. Entonces, soy británico, bueno, de sangre poco británico, pero de cultura, de educación británica. Y entonces entendí que alguien de mi familia debería hablar español y me fui a España un año. Volví a Reino Unido, estudié en Birmingham y trabajé un año en el sur de Londres en Exxon. Y me ofrecieron un trabajo gestionando el departamento nuevo de publicidad online en una agencia chiquitita. Ah, mira, Entonces, eso es como empecé en 1996. Luego, en 2000, di el salto a gestionar yo mismo ciertas cosas. Era el inicio de esto del mundo de contenidos móviles, por decirlo de alguna forma. Y desde entonces, pues he ido emprendiendo, ¿no? Montando cosas diversas hasta tal momento que había un poco de locura en mi vida, había un poco de caos en mi vida a nivel profesional,
caos hay en todas las vidas Sí, personales todo el claro. tiempo, ¿no? Pero que había un caos en mi vida profesional y decidí encontrar un hilo, un denominador común para dar sentido a todo lo que estaba haciendo. Y ese denominador común era la inversión, ¿vale? Porque al final, si tú montas una empresa como emprendedor, tú haces dos tareas, ¿no? Uno es como el capital social, ¿no? Uno es como Ajá. inversor y el otro es como trabajador, ¿no? No lo entendemos así porque somos emprendedores y nos lanzamos, ¿no? Y no pensamos, pues, soy dueño y soy trabajador, ¿no? Pero al final eres inversionista y eres trabajador. Pues, ¿qué diferencia entonces hay entre eso y ser inversionista con un 5%? Pues, lo único es quizás no eres trabajador, eres solo la parte de inversionista. Entonces, eso era, digamos, el denominador común. Entonces, si yo tengo proyectos donde yo qué sé, uno que tengo que hace, que es una fábrica de software que desarrolla soluciones para gobiernos, sobre todo en África, pero también estamos ahora mismo con un tema en Colombia. Allí tengo el 97% de la sociedad, pero realmente no trabajo ahí, soy inversionista. Pues, lo mismo en, yo qué sé, Academy, que es una empresa que como fondo tenemos el 6%, pues le apoyo y soy inversionista. ¿Sabe que era como ese denominador común que daba sentido a todo lo que estaba haciendo? Claro, porque en general las personas asociamos al inversionista solamente al que pone dinero y actúa de alguna manera un poco más, o como capital ángel, o como, en fin, en distintas formas, pero tiene un rol más separado del emprendimiento. A ti te veo más cerca del emprendedor. Estás en Claro, esa sí, sí. y solamente con algunas inversiones del 5%, claro que uno no podría decir, oye, es inversionista así a gran escala, aunque depende del 5% de qué, ¿no? Claro, pero imagina que tú montas una empresa con cuatro amigos, ¿vale? Sois cinco. Ajá, Y tenéis participaciones iguales. Tú tienes un 20% en tu empresa. claro. ¿De qué diferencia hay realmente entre eso, a nivel conceptual, entre eso y que nosotros en una empresa en Valencia, por ejemplo, que se llama Clotzi, nosotros tenemos el 22,5%. Entonces, pero no trabajamos en la empresa. Esa es la única diferencia. Entonces, en el momento que yo me di, porque tardé tiempo en entender, digamos, esa diferenciación, yo creo que es difícil, ¿no? Porque es nuestro bebé, entonces sentimos que, bueno, que no somos capaces de diferenciar el Tom trabajador del Tom socio en algunos momentos. Pero hay una diferencia. El Tom socio no es necesariamente la misma persona que el Tom trabajador. Es Sin decir, que tú duda. puedes ser trabajador o trabajador y socio. Trabajador y socio normalmente eres emprendedor, pero, pero puede ser una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Claro, Y porque, eso es lo que yo hice para darle sentido, digamos, y un hilo común a lo que yo estaba haciendo. claro, porque así en los extremos, ¿no es cierto? Está el emprendedor solo, que solo o con algunos amigos hace su emprendimiento y a punta y codo, ¿no es cierto? Con mucho esfuerzo logra desarrollar su negocio. Y cuando necesita capital, cuando necesita crecer, sobre todo en el mundo de los startups, se busca un fondo de inversión, por lo menos acá en Chile va a una universidad, busca una aceleradora, o sea, se mete en un mundo formal porque estamos hablando de mucho dinero. Y para el emprendedor ese es un mundo distinto. El emprendedor sabe, no sé, del desarrollo de software, pero no sabe del mundo de, oye, ¿cómo hago esta cosa para levantar ese vocabulario? ¿No es cierto? Voy a levantar capital. Ese vocabulario es lejano y es bastante más académico o cuando uno quiere darse el salto, ¿no? En el caso tuyo, ¿cómo estás en ese intermedio, en esa interfaz, como tú bien lo dices? Bueno, eran inicialmente las empresas, yo para explicar, quizás si lo explico, qué pasó, ¿no? Esa evolución Ajá. personal quizás se entiende mejor. Yo tenía
yo he montado 15 empresas, ¿vale? Tenía 8 empresas funcionando a la vez, donde yo era el promotor, ¿no? Porque yo era el emprendedor, había sido mi idea, yo había montado todo, había montado el equipo, había puesto el dinero, no sé qué, no sé cuánto. En algunos de esos casos lo había hecho solo y en algunos de esos casos lo había hecho con bueno, había uno donde éramos 3, pero normalmente una persona más, ¿vale? Es decir, que yo tenía un 100%, un 50%, un 33%, ¿no? En Ajá. las empresas. Y yo era el promotor. Luego me llegó uno que me pidió invertir en su proyecto y yo tenía el 5% en su proyecto. Porque para mí era empresa 9. ¿No? No, yo Claro. funcionaba de la misma forma con los otros 8 que funcionaba con ese. Luego me llega otra persona y me pide invertir y tengo el 15%. Pues para mí era una empresa 10, pero manteniendo, digamos, el mismo modus operandi que tenía en mis propias empresas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde yo tenía o el 33, el 50 o el 100%. Y así seguía hasta que tenía 43 empresas invertidas. Ya no había 8 mías porque se habían ido cayendo porque le prestaba menos atención, pero había todavía como 5 o 6 mías, por lo cual había en total 49 empresas. Y digo, esto es el caos. Eso es cuando digo, esto es un caos. Esto no puede ser. Tengo que encontrar, era como cada uno era una pelota, ¿no? Cada uno un plato en un palo, ¿no? Claro, el circo Y no chino. puedes claro, no puedes mantener 49 platos dando vueltas, ¿no? Entonces digo, tengo que encontrar una fórmula para, para entender todo esto a nivel conceptual para que no se me explote la cabeza. Y eso era, digamos, finalmente crear un fondo de inversión donde ya se entiende lo que hago. Yo hago una cosa, que es invertir en proyectos y ayudar a esos proyectos a ser lo mejor que pueden, ¿no? Y me da igual que sea una empresa que sean, hoy en día hay como 115. Me da igual que sea uno que 115. Porque el proceso es yo ayudo a las empresas. O sea, no sé si se Sí, entiende sí. cómo eso a nivel conceptual, a nivel intelectual me ha ayudado a entender todo lo que No, hago. perfecto. Antes era un caos y de repente está todo ordenado. Perfecto, porque tiene que ver con la forma, cuál es tu aporte realmente a cada uno de los negocios. Cuando estás directamente, claro, tú sientes sobre tu espalda la gestión, la responsabilidad de pagar la planilla a fin de mes y todo eso. Cuando estás un poco más lejos, miras como inversionista, ves cómo andan las utilidades, cómo andan los negocios y Eso. aportas de acuerdo a tus circunstancias. Oye, ¿y cómo, esto es curiosidad, esas 8 primeras empresas que tenías que eran tuyas, que eran tus criaturas? ¿Por qué no las seguiste viendo desde este otro campo como inversionista y dejársela a los, no sé, a los que mantenían ese equipo, a los que habían partido contigo, o eran proyectos que los viste y no te resultaron atractivos? No, no, sí, sí que lo hice, ¿eh? Lo estaba tratando como igual que trato hoy en día las empresas donde invertimos. El tema es la razón que se cayeron Ajá, era más que cuando había una crisis, ¿sabes? Llegaba una tormenta, necesitaban, digamos, el capitán para dirigir el barco. Había un claro. capitán, había un gerente, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cada empresa, pero no sé, algunos han seguido manteniéndose, ¿no? Yo me meto cuando hay un problema, intento ayudar a salir del agujero y sigue, ¿no? Pero había algunos casos donde eso no era factible. Uno de ellos fue, por ejemplo, en una empresa de contenidos digitales con COVID. Sabe que hacíamos mucho negocio en Sudáfrica y cuando llegó COVID, no sé lo que pasó en Chile, pero en Sudáfrica cayó la divisa en picado comparado con el euro, el dólar, tú sabes, las Sí, divisas, digamos, más sí, potentes a nivel mundial, se cayó en picado.
Entonces perdió un 30% de su valor en una semana, en 10 días, claro. algo así. Y nosotros estábamos, digamos, comprando adquisiciones, estábamos haciendo campañas de coste por conversión y, y nuestro margen era un 30%, por lo cual de repente todo lo que estamos haciendo no ganaba nada y teníamos un equipo bastante grande que había que pagar el salario, ¿no? Mm, Entonces, de eso era muy, muy, muy difícil salir, porque había tanta masa de negocio donde de repente dice, Dios, con todo este negocio que tengo que gestionar, no gano nada, claro. nada, porque, Ca- porque acaba de caer la divisa, que eso era, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Lo normal era que el RAND cayera, pues anualmente cae como un 5%, un ocho por Claro, ciento, un 10%, pero perder un 30% en una semana era ya, ya una no, nos locura. mató. Sí, claro. Oye, Tom, y hoy día en esas empresas en las que tú actúas como inversionista o representante del grupo de inversionistas, ¿cuál es tu rol ahí en la gobernanza de esos emprendimientos? ¿Tienen, no sé, reuniones para revisar los control de gestión? ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? ¿Cómo es el reporte y cómo es tu aporte? Pues esa es muy buena pregunta porque es un tema peleagudo, ¿no? Nosotros intentamos meternos lo mínimo posible en la gobernanza de los proyectos, en general, ¿no? Porque es un trabajo que no, no digo que aporta valor, porque ayuda a la empresa a gestionarse, pero no aporta un valor directo, ¿no? No Ujú. es, aquí estamos hablando de comerciales, ¿no? Nosotros entendemos, yo vendo, traigo un cliente, facturamos X, ganamos tanto margen, tenemos tanto coste, tenemos este beneficio, ¿no? Pero gobernanza como tal no genera un beneficio directo, ¿no? Es un beneficio indirecto. Y nosotros estamos muy enfocados en generar un beneficio directo en todo lo que Ya, hacemos, ¿no? Porque es más medible, ¿no? Que en general. Entonces, ¿qué sí hacemos? Si tenemos un porcentaje alto en la sociedad, pues al final tenemos que estar más metidos a niveles de gobernanza. Si tenemos un 22% en una empresa, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Porque somos un socio de importancia. Si hemos metido mucha inversión como proporción del total que nosotros invertimos en un fondo, tenemos que estar metidos más en el día a día por responsabilidad ante nuestros propios inversores, ¿no? claro. Porque para nosotros ya es un porcentaje alto del fondo. Entonces, en esos dos casos sí que solemos meter y en este caso, pues nos metemos en el consejo o metemos como observers en el consejo o hacemos reuniones pues una vez al mes para ayudar en todo lo que podemos y enterarnos de todo lo que está pasando. Y luego en el resto, a menos que sea una empresa donde realmente sabemos que el valor que aportamos siendo más proactivos en ese apoyo es muy alto, es decir, que podemos hacer que la empresa sea mucho más Más rentable, valiosa, más grande. ¿no? Más rentable, más valiosa, crecer en cuanto al valor empresarial. Uh, mm, en estos casos sí que nos metemos también, pero ya no necesariamente en el consejo, ahí pues hacemos reuniones de seguimiento o de apoyo, o el comité asesor a veces se llama, y en todos los demás, pues básicamente pedimos informes o mensuales o trimestrales para que nosotros sepamos lo que está pasando por dos razones. Uno, para que podamos informar a nuestros inversores, porque al final ellos son los socios indirectos en esas empresas. Y dos, para que sepamos en qué cosas podemos ayudarles, ¿no? Si nosotros no sabemos lo que está pasando en las empresas, es imposible ayudar. No sabemos qué problemas tienen, qué retos tienen. Oye, Aquí estamos hablando de comerciales, pues tú sabes, de vez en cuando
alguien te abre una puerta Así es. porque tiene un contacto y ya en vez de ser una llamada en frío, es una llamada en caliente. El ratio de conversión de esas dos cosas son totalmente Muy distintas, diferente. Sí, claro. ¿sabes? No, Entonces, además sí, que, sí, no, per- sí, sigue. No, no, era o sea, solo aportar con la repetir. experiencia y la visión comercial, sobre todo, además de los datos que pudieran existir en concreto, ayuda mucho al emprendedor, no sé, ese que está en Colombia, como mencionabas tú, o en Sudáfrica, que tiene una mirada más local, tú tienes una mirada más global, ¿no es cierto? Puede dar una idea, decir, mira, esto ya se ha hecho en este otro lugar y la mejor forma de hacerlo es de tal o cual manera. Así que me imagino que por ahí los aportes serán bien recibidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos emprendedores, este tipo de empresas son del mundo digital, me imagino? Los emprendimientos, lo que ustedes aportan. Sí, bueno, no 100% del mundo digital, sí que son del mundo de innovación. De Entonces innovación. hay innovaciones que no son digitales, ¿no? Al Ajá. final, innovaciones en producto, Sí, de vez en claro. cuando innovaciones en marca. Hay cosas que son innovaciones que no necesariamente son 100% digitales. Y entonces Ujú. nosotros de hecho nos gustan los proyectos donde tiene un pie en lo físico y un pie en lo digital. Ah, Antes has mira. hablado de la inteligencia artificial, pues es hay, digamos, uno de los problemas hoy en día como inversionista, pero también como emprendedor, es cómo mantener lo que llamamos nosotros un foso defensivo, es decir, una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es un problema porque ya que puedes meterte una solución de estas y crear un código en 5 minutos o en 2 minutos, pues entonces hay que pensar mucho cómo creo yo una ventaja competitiva que se va a mantener en el Claro. tiempo. Pues Sostenible. es exacto, sostenible en el tiempo. En mi forma de entender el mundo, y no es tiempo, no solo tiene que ser de esta forma, pero una de las maneras es si tienes un pie en lo físico y un pie en lo digital, porque lo digital no tiene fronteras y lo físico sí. Mm. ¿No? Lo estamos viendo ahora mismo con los impuestos de aduanas, ¿no? Ya cada vez más en cada país, ¿no? Pero lo digital es mucho más difícil poner una frontera. Entonces ya esto mismo te crea un foso defensivo. Nunca me he dicho. El charco, ¿no? El, El el charco, sin océano duda. ya es un foso, ¿no? Porque tiene Claro, que cruzar. Si yo hago un producto en Huelva, y tú haces un producto en Santiago de Chile y nuestro cliente está en Madrid, pues yo tengo una ventaja competitiva geográfica que no tienes tú. claro, Punto. ¿Sabes? Pero mientras si nosotros vendemos en la nube, da igual que yo esté en Santiago de Chile que vuelva. Bueno, quizás claro. zona horaria puede dar cierto, Sí, pero no, bueno, sin duda, sin duda. Hay vuelva ventajas. como ciudad de cabo, ¿no? Claro, hay ventajas comparativas evidentes, aun cuando el tema de la escalabilidad de lo digital y por otro lado este tema de las barreras de ingreso es un tema que está en constante discusión y conversación. Oye, Tom, Sí. cómo llegas a encontrarte con esas empresas y me meto un poquitito en el mundo comercial de ustedes, digamos? O sea, ¿cómo me encuentro con esos, llamémoslo por ahora, clientes, que van a ser empresas las cuales serían susceptibles de ser invertidas por ustedes? ¿O cómo estos emprendedores que andan buscando, necesitan capital, necesitan el apoyo de ustedes? ¿Cómo se produce ese encuentro? Pues lo nuestro al final es una venta B2B, ¿no? Porque buscamos empresas donde venden nuestros servicios, es decir, donde vendo que yo quiero invertir en tu proyecto, Tal ¿no? cual. Y entonces, pues, como muchas empresas B2B, pues tenemos relaciones públicas, cosas como esto, como este podcast, como notas de prensa, no sé qué. LinkedIn como fuente de contactos, eventos y congresos. Voy ahora mismo camino a un evento donde conoceré a 10 fundadores mínimo, quizá 20 o 30, y luego pues tenemos lo típico, un CRM donde se va metiendo, digamos, toda esa información, muchas referencias, las referencias, igual que en cualquier empresa, son, digamos, los leads más calientes. De hecho, en nuestro caso,
las referencias que vienen tanto por inversores que nos conozcan de otros libros de socios, de otras empresas donde estamos invertidos juntos, como los founders donde nosotros hemos apoyado, o de vez en cuando los founders que ya nos conocen, pero le hemos rechazado o lo que sea. Es decir, todos esos saben muy bien qué hacemos. Saben lo que hacemos, saben lo que buscamos, ¿no? Porque nos conocen de cerca. Claro, Entonces, esas referencias suelen ser las mejores, porque ellos cualifican el lead antes de que nos llegue. ¿Sabes? Un claro. poco como si vendieras servicios a Sí, concesionarios de coches y todos los concesionarios de coches se conocen y saben que tu solución es muy buena para concesionarios de coches entre 50 y 200 empleados. Ellos no van a darte la referencia de uno que tiene 5 empleados, porque claro. saben que no funciona muy bien para uno de 5 empleados. Y no le van a presentar a uno que tenga 10.000 empleados, porque dicen, eso no funciona. Pero uno que tenga 100, pues seguramente si están contentos con el servicio que le proporcionas y tú le fomentas generar esa referencia, ese referido, porque hay que pedir, ¿no? En el mundo comercial, pues entonces lo harán. Y seguramente conocen 5 clientes muy similares a ellos que le pueden servir. Otras cosas que puedes hacer en ese sentido y hacemos nosotros, casos de éxito, ¿no? Vídeos, comentarios, cosas que comentan los founders que nosotros presentamos para que otros founders, otras empresas similares ven, Dios, esto es lo que quiero yo y que vengan. Tal Tú lo cual has como, dicho, es exactamente igual que cualquier venta B2B, simplemente que vendemos algo que mucha gente no entiende como un servicio. claro, claro. O sea, yo por lo menos desconozco o sea, yo he actuado para fondos de inversión, para universidades, como mentor, apoyando emprendedores, pero nunca he pasado ese límite, es un tema personal. Nunca he llegado al tema de yo invertir, sino más bien he aconsejado, he ayudado, he andado en ese mundo. Oye, y hacia arriba, porque las posibilidades de seguir creciendo de este fondo de inversión también requiere más inversión, digamos, o sea, requiere fondos de capital, porque me imagino que además del apoyo en gestión que ustedes le pueden dar, en contacto, el apoyo que necesitan fundamentalmente, o ahí parte, me imagino, corrígeme tú, es por una necesidad financiera, necesitan financiar el crecimiento, necesitan flujo de caja, no sé, necesitan financiar el crecimiento, alguna inversión. Por lo tanto, ustedes también necesitan mucho capital. ¿Cómo, Sí, cómo, sí, sí. cómo funciona ese mundo de ustedes ahora como clientes buscando a alguien, buscando a los inversionistas hacia el Lo- otro lo- lado? lo- sí, bueno, ese es el otro tipo de cliente. Nosotros al final somos intermediarios, digamos, comerciales de gestión. Entonces, por un lado tenemos las empresas donde tenemos que invertir y por otro lado tenemos los inversores en el fondo que buscan. Esa parte es más complicada y es más complicada porque no está tan clara. ¿Vale? Ah, Yo no sé cuánto dinero tienes tú en tu cuenta bancaria. Quizás tienes muchísimo o muy poco. No tengo ni idea. Pero si tienes muchísimo, te puede interesar mucho lo que hacemos. Si claro, tienes muy poco, es que no tengo, es muy difícil cualificar a veces los leads, ¿no? En esto. Sí hay algunos que puedes cualificar. Fondos de pensiones, family offices de cierto tamaño. eso te iba a decir, ustedes son un buen partner para los family office. Sí, sí, porque el horizonte temporal de inversión de un family office y muchas veces los propósitos que para ellos son importantes, porque los family offices no, hay algunos que son puramente financieros, pero como dice el nombre, como hay familias detrás, hay personas muy concretas y familias detrás, pues suelen tener una ética familiar y unos propósitos que para ellos son importantes, ¿no? Y si tú imaginas, si tú tienes un fondo de pensiones, ¿no? Hay 20.000 personas que tienen las pensiones en ese Claro, fondo. Es imposible, no hay nada personal ya ahí. claro, Vamos a que puede haber una política
relacionado con impacto, por ejemplo, pero eso es una política, no es un tema personal como tal, ¿no? Mientras una familia, ¿cuánta gente hay en una familia? Quizá tiene 200 primos, ¿no? En una familia. Serían muchos, ¿no? Pero es posible, pero Sí, aún claro, así 200 es una boda. En una boda tú hablas con todos. Entonces ya es personal. Entonces, si en esa familia, yo qué sé, la matriarca ha muerto de cáncer de páncreas, pues entonces quizás para ellos un propósito importante sería, queremos invertir en empresas que ayudan a resolver este problema, ¿no? claro. O si tienen, yo tengo un hijo con autismo, por lo cual todo lo relacionado con autismo o TDAH, pues a mí a nivel personal me interesa mucho. Claro, Entonces, hay muchos, el propósito empieza a ser vital ahí, el sentido del exacto. Family Office. Pero es una súper buena opción para aquellas empresas. Yo soy asesor de empresas familiares que tienen su directorio y uno de los puntos límites es justamente, oye, llegó un límite en el que me he especializado en este negocio, sé de este negocio, partió dos, tres, cuatro generaciones atrás y hoy día lo conserva. Entonces, oye, ¿diversificamos o no diversificamos? Oye, es que nos encantaría diversificar, pero no sabemos en qué. Porque de lo que sabemos es esto. Y estamos, o sea, y los family office o estos fondos de inversión son una súper buena opción Sí, para... sí. Además, yo te diría que es fundamental. De hecho, yo como inversor particular, ¿vale? Olvida de Tom, Managing Partner, ¿Mm? Ionic Fund. Yo como inversor particular, yo estoy invertido en 5 distintos fondos de inversión. Uno es el nuestro, ¿no? Pero Ujú, estoy en 4 más. ¿Por qué? Por esa misma razón, por diversificación. Es claro, decir, y yo creo que en este mundo tan cambiante y tan volátil, en general, es aún más importante, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Yo creo que fue ayer, ¿no? O en los últimos días que hasta OpenAI ha puesto en código abierto algunos de sus versiones, ¿no? Entonces, ya gente puede montar una versión de ChatGPT en sus máquinas propias, claro. en sus empresas, gratuitamente. Es decir, tiene un coste porque alguien tiene que gestionarlo, hay que tener servidores y tal, ¿no? Pero que lo puede montar sin pagar licencias a nadie. Eso acaba de romper el modelo de negocio a muchas empresas en un campo donde todo iba súper bien, ¿no? Todo olía a rosas. Sí, AI, mira qué bien, no sé qué, boom, acaba de romperlo. Yo qué sé, yo me acuerdo una solución que te permitía leer al principio de ChatGPT, te permitía leer PDFs. Y seguro que iban súper, súper bien. Claro, ChatGPT saca esa versión, la posibilidad de subir PDFs PDF. directamente de ChatGPT ya no tiene negocio. Entonces, es un mundo tan sumamente volátil que la diversificación yo creo que es una necesidad. Además, hablando de sostenibilidad de la riqueza, ¿no? La sostenibilidad de una riqueza, si tú no tienes diversificación y mañana tu mercado, por la razón que sea, ya no existe, y eso es posible, no es quizás probable, pero posible sí es. Imagina, tú vendes, yo qué sé, fabricas coches en Chile y los vendes a Estados Unidos y llega un Trump y de repente dice 100% de impuestos aduaneros en la importación de autos que vienen de Chile. Acaba de destruir tu mercado. Claro. Vale, pues buscas otro lado, ¿no? Y ¿Qué es eso lo hace que un han hecho los año chinos? uno lo podría decir en teoría. Hoy día eso no es teoría. Imposible. Hace un año eso va a Claro. pasar, imposible. No, Y es en una Estados locura. Unidos, el centro Así es. del mundo capitalista, imposible. Mira dónde estamos, ¿no? Oye, Es Tom, decir, que como inversionista, tú como inversionista, porque existe la opción desde la más básica, es poner tus inversiones en la bolsa, en acciones, en fondos de inversión, o sea, en ese tipo de actividades donde son otros los que toman las decisiones, son otros que están, y tú eres una partecita muy pequeña de probablemente de esos fondos. ¿Por qué
o meterse en este otro lado donde ya te metes directamente en negocio, ¿es por rentabilidad de la inversión o es porque te gusta mucho participar en ese mundo? Bueno, yo te he explicado, en mi caso es un poco extraño porque era para dar sentido a lo que ya estaba haciendo, ¿no? Es decir, yo ya estaba haciendo inversión a nivel particular simplemente porque era inicialmente era la forma que tenía de escalar mi propia capacidad como emprendedor, Claro, ¿vale? pero hoy Eso fue día, el inicio. después de 20 años que estás en eso, después de tanto tiempo con tantas empresas, ¿por qué mantener la decisión de seguir buscando emprendedores, meterte en la empresa, meterte en la gestión? Y no, es la tasa de rentabilidad, es el gustito de estar metido con los emprendedores. ¿Qué es? ¿Qué te mueve? Es lo que es probablemente la cosa que mejor hago en el mundo. Y entonces, es verdad que cocinar me gusta, pero no soy muy buen cocinero. El huerto, el jardín me gusta, pero no soy muy buen jardinero. Pintar ni me gusta ni lo hago bien. Tocar música me encantaría, pero bueno, no es algo que he aprendido nunca, por lo cual no lo hago bien. Esto en concreto, sé cómo hacerlo, lo hago bien. Escalar y montar negocios y hacer que un negocio, una empresa existe de la cero hasta 10 o 100 o 1000 o 1 millón, pues eso sí que sé hacerlo. Entonces, realmente es ese propósito. Es decir, que yo creo que estamos en esta tierra para dejarla mejor de la que entramos, ¿no? Cuando salimos de esta tierra, pues deberíamos intentar que sea un sitio mejor que cuando entramos. Y lo que yo sé que mejora el mundo es esto. Y realmente mejora el mundo, porque estos emprendedores en los cuales estamos apoyando, en parte con nuestro sudor y en parte con nuestro dinero o el dinero de nuestros inversores, estas empresas están resolviendo problemas reales. Y algunos sí que están buscando. Es verdad que no tenemos ninguno resolviendo cáncer, pero sí que tenemos uno resolviendo TDAH, que se llama Synchrolab. Sí que tenemos uno que está ayudando en Parkinson's, que se llama OneSTX. Es decir, que sí tenemos empresas, sí tenemos muchas empresas que están ayudando a que el mundo sea más sostenible a nivel medioambiental. Es decir, que realmente estamos resolviendo grandes problemas que tiene la humanidad y la Tierra, ¿no? Y encima lo hacemos de una forma rentable. Entonces, volviendo a lo que tú decías cuando estabas hablando de como inversionista, ¿por qué no dejarlo tu dinero en un fondo de inversión indexado de la bolsa o una bolsa pública o las bolsas públicas? Ujú. Sí que lo hago. Es decir, yo te digo, yo soy inversor particular como cualquiera, creo que en el mundo. Algunos lo hacen con 10 euros, algunos lo hacen con 10.000 millones, ¿no? Pero que todos lo hacemos a nuestro nivel. Entonces, yo sí que tengo una cartera diversificada entre distintos Ya. tipos de activos. Lo que pasa es que dentro de esa cartera, yo creo que tiene sentido tener un X% en alternativos. Y dentro de los alternativos, el mundo de startup, venture capital, capital riesgo, es uno de los alternativos. Yo tengo algo muy chiquitito en ETFs de oro, Claro. muy chiquitito, pero ¿por qué? Porque, bueno, el oro, mira lo que ha pasado, bueno, la plata no tengo, pero mira lo que ha pasado con la plata, ha subido una Sí. barbaridad bueno, en este año sobre todo. Entonces, hay que tener una cartera diversificada, igual que hay que tener una diversificación dentro de un campo concreto como lo nuestro, que son startups, hay que tener una diversificación global en las inversiones que nosotros hacemos. Y eso es todos. Todos. Es decir, la gente normalmente esas son su cuenta bancaria, quizás algo de bolsa, sobre todo si eres americano, ¿no? Porque en otros países no hay tanto, o anglosajón, porque en otras culturas no hay tanto personas con participaciones en bolsas públicas, y tiene su casa, y quizás tiene su coche, quizás tiene su reloj, quizás tiene sus joyas. Es decir, que si tú te pones a pensar,
todo el mundo tiene una cartera con cierta diversificación Sí, al menos, sí, sí. de su dinero, ¿no? Claro, sí, en el fondo es curiosidad, digamos, más que tener un juicio es por qué razón una persona decide poner sus ahorros, su inversión, en empresas nominadas, o por qué razón una persona en el otro extremo, en otro tipo de inversión, en criptomonedas, en bolsa, en fin, maneja su riesgo de una manera distinta. Oye, Tom, ya vamos llegando hacia el final. ¿Cómo hace una persona? A nosotros nos escuchan emprendedores de Latinoamérica, México, España, Argentina, Perú, Chile. ¿Cómo, si hay alguno, cómo podría decir yo calzo con lo que Tom anda buscando? Yo debería conversar con Tom. ¿Cuál es el perfil de esa empresa que tú... Pues mira, tenemos dos líneas de inversión, ¿vale? Yo te he estado explicando sobre todo lo que es Ionic, ¿no? Que en ese caso invertimos en proyectos donde los founders están ubicados en España, ¿vale? Ajá, No da igual la nacionalidad que tienen, pero queremos que están ubicados en España. Eso hay mucha gente que está, yo qué sé, hay 1 millón de personas que han salido de Colombia en los últimos 3 años, ¿no? Y de esos muchos han ido a España. sí, Por lo claro. cual, uno que está en Colombia, que está pensando en montar un negocio y es de España, pues mira, eso una vez que esté en España, que nos contacte. Si es de Ecuador, si es de Perú, si es de Chile, si es de Ya, Argentina y tal. Pero hacemos esto para que podamos ayudarles más, pues tomando una cerveza juntos, tomando un café, viéndolos en los eventos y tal, porque de vez en cuando el contacto físico cara a cara te ayuda mucho. ayuda a resolver problemas que en remoto es más complicado. ¿Vale? Pero esa es una línea, eso es Ionic. Luego tenemos otra línea hablando de resolver problemas grandes en el mundo. Uno de los que seguramente, bueno, la gran mayoría de gente no saben, pero la climatización o la calefacción con aire, ¿vale? O climatización con aire es muy contaminante en el mundo, ¿vale? Hay sistemas que tienen un impacto en efecto invernadero 15.000 veces más potente que el CO2, es decir, hay sistemas que están con este fluido, este refrigerante Ujú, sintético que meten en el aire el aire acondicionado. acondicionado. Algunos de estos refrigerantes tienen un efecto 15.000 veces más potente que el CO2. ¿Eh? Uf, Es decir, ese líquido que acaban de meter en tu sistema es como si metiesen una tonelada, perdón, 15 toneladas de CO2. Y luego hay otros sistemas que son más nuevos, donde generan cuando el refrigerante sale al medio ambiente, se convierte en lo que llaman un químico intermitente. ¿Vale? Forever Chemicals en inglés, que son PFAS, si alguien quiere buscarlo. Y ajá. estos químicos causan cáncer. Y como dice el nombre, no desaparecen del medio ambiente. El medio ambiente natural no es capaz de destruir estos químicos, por lo cual cada vez que emites más, se va subiendo en todo, en el agua, en el aire, en los animales que comemos, en las plantas que comemos, en nuestros propios cuerpos, etcétera, etcétera. Este es un problema súper potente que empieza ahora a salir a la luz, ¿no? Lleva un tiempo, pero yo qué sé, este verano el gobierno suizo ha avisado a una parte de su población de no beber agua del grifo porque los niveles de PFAS eran demasiado altos. El gobierno en Holanda en julio avisó a su población no comprar huevos en sitios no profesionales porque los niveles de PFAS en la cáscara es demasiado alto. Es decir, son cosas que empiezan a salir. Seguramente en Chile, si no ayer o hoy, pues en mañana o dentro de 6 meses saldrán también avisos de este tipo, ¿no? Es un poco como DDT en su día, ¿no? En los 70, pues al final, en un periodo de varios años, pues empezaron a quitar DDT de todas partes porque se dieron cuenta del daño que podría hacer Mm.
a todo el ecosistema, ¿no? Pues esto está pasando con los PFAS. Entonces nosotros invertimos en tecnologías de climatización o calefacción por aire que no utilizan refrigerantes sintéticos o que no utilizan refrigerantes. Entonces habrá algunos escuchando esto que trabajan en ese sector porque se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros invertimos concretamente en esas soluciones. Excelente, excelente. ¿Dónde te ubican? ¿Hay alguna página web, algún correo o LinkedIn? Pues probablemente mejor es LinkedIn porque es lo más fácil. Somos muy pocos Tom Horses en el mundo, por lo cual tengo esa, no soy Juan López, si no sería un poquito más complicado, pero hay muy pocos, creo que somos como 5 en todo el mundo, por lo cual Perfecto. pues me encuentran, ven esta cara tan fea, pues que si me buscan así en Sí. LinkedIn me encuentran muy fácil y supongo que esta grabación sale en vídeo, pues aquí lo tengo puesto, ¿no? Ionic Fund es nuestra web y allí pues también nos pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Sí, yo cuento, o sea, esto lo subimos a YouTube y a Spotify, y yo lo cuento, lo lanzo en LinkedIn, que es Vale, vale, sí, sí. mi red social de preferida para el mundo No, visual. y para mí también. Yo cuando lanzas cosas, pues le daré bombo porque es la red que más utilizo. Excelente, así que por ahí mismo vamos a hacer el link para que nuestros amigos te ubiquen. Oye, Tom, ha Vale. sido un agrado haber conversado contigo, enterarnos un poco más de este mundo del inversionista, de este inglés en España, de tu aventura en el mundo del emprendimiento digital y la innovación, sobre todo, este mundo de los aires. Me parece extraordinario el propósito y vincular el propósito al mundo que pudiera parecer tan duro, ¿no? Tan de Excel, de la planilla de inversiones para ver cuándo hago el exit, cuántas veces multiplico el capital, sino darle un poquitito más de forma a la gestión. Así que Pues agradecido por... pero son las dos cosas. Lo que pasa Sí, es que buscando resolver problemas, si la gente está dispuesto a pagar por resolver problemas, y si el problema es lo suficientemente doloroso, lo van a pagar, así es. pues entonces resolviendo problemas lo haces rentable. Y Absolutamente. encima resuelves un problema. Entonces, no es ni más ni menos. Yo creo que muchas veces los emprendedores no entienden eso lo suficiente. Súper buen Que punto. tienes que resolver un problema y si resuelves ese problema, todo lo demás viene, Claro. ¿sabes? Así es, así es. Mm. Claro, sí, estaba pensando en esta mirada del inversionista un poco más frío, del número, ¿no es cierto?, del que está viendo en un dashboard, ¿no es cierto?, cómo van sus acciones en la bolsa, cómo va esta inversión, y que es un tema tan más duro en el sentido de estar mirando tasas, retorno, etcétera, etcétera. Pero hoy Pero día eso, lo sí, humanizamos un poquitito más. exacto, pero eso es más lo que tú has hablado, los mercados financieros. Lo nuestro Claro, no es un mercado financiero, lo nuestro es un mercado de empresa. sí, Lo que pasa es que la empresa tiene una moneda que son sus acciones que tiene un valor. Entonces claro, nosotros trabajamos para que esas acciones valgan lo máximo posible. así Y lo es. compramos a un precio cuanto más barato mejor y lo vendemos a un precio cuanto más alto mejor. Es decir, que vamos 100% Es lo mismo. alineado con los fundadores. Absolutamente, Tom. Mm. Absolutamente. Oye, ha sido muy grata la conversación, Tom. Espero que para nuestra audiencia también, ya decíamos, ¿no es cierto?, nos escuchan en España, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en toda Latinoamérica. Así que un agrado haber conversado contigo, Tom. Igualmente. Y para Venga, nuestros amigos, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que tengan un muy buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.